Muy bien. ¿Cuándo y cómo se despierta su vocación sacerdotal? Bueno, pues sobre todo de niño, yo creo que a los 12, 13 años, sobre todo por dos factores especialmente, por el factor familia. Somos una familia creyente normal, ¿no? Que participamos de la vida de la parroquia, que participamos de la Eucaristía los domingos, que rezamos en casa. Pero después hay sobre todo el factor de la parroquia, ¿no? La presencia de unos sacerdotes que a mí me llama la atención. Es verdad que vivimos un momento de los años 80, 84, 85, que pues en la parroquia hay muchos chavales que vimos en el Splay. Después hay un grupo de oración y amistad que a mí yo creo que me marca muchísimo, me ayuda muchísimo con otros niños. Es un grupo de niños y niñas que con la ayuda de una religiosa, pues nos ayuda a encontrarnos con el Señor. Y esta experiencia de oración en grupo, a mí me ayuda mucho a ir intuyendo que sí, que el Señor me llama a ser sacerdote, ¿no? O sea, entonces, en torno a los 13 años, se lo comento primero a esta religiosa, después también al párroco y a mis padres que me gustaría ser sacerdote, ¿no? Y es cuando después empiezo en el seminario menor, que también me ayudará a dar forma a esta llamada. Estuvo en el seminario menor desde los 14 años. ¿Algún recuerdo que le haya marcado esta etapa de su vida? Bueno, a mí me marcó mucho los 4 años que estuve en el seminario menor en todos los sentidos. Y sobre todo me marcó la experiencia de amistad. No sé si, bueno, recuerdos hay muchos, ¿no? Pero cuando lo pensaba decía, bueno, no sé, pero sobre todo esta experiencia de amistad. Y después hacíamos una cosa, un grupito, sobre todo cuando ya estábamos en los cursos más mayores, en tercero de Book y Co, en aquel momento, pues organizamos un encuentro de otras parroquias. Yo aquellos encuentros los disfrutaba muchísimo, ¿no? Para mí eran una experiencia, porque nosotros, claro, éramos adolescentes, pero teníamos la misión de acoger a nosotros adolescentes, de preparar muchas cosas con los formadores del seminario. Y esto, tengo un recuerdo maravilloso, ¿no? de aquellos encuentros, ¿no? Que después algunos entraban en el seminario menor, sí. Pero sí, quizás es de los recuerdos más bellos. Una pregunta también al respecto. ¿Usted cree que se puede despertar la vocación en un niño? Absolutamente. Estoy convencidísimo. Estoy convencidísimo que en la edad muchas vocaciones se despiertan en la niñez. O sea, porque creo que porque hay un despertar espiritual, ¿no? Y porque en la niñez, en la edad de la primera comunión, pues hay un despertar al Señor, que evidentemente en la edad del niño, ¿no? Lo que, claro, muchas veces lo que le falta al niño es un acompañamiento en su edad de poder ir creciendo y madurando en aquella vida con el Señor y en aquel despertar vocacional. Es un despertar, pero yo estoy convencido por experiencia. He dicho a los 13 años le di nombre, pero yo creo que a los 10 ya tenía algo dentro de mí, ¿no? que me motivaba, que me llevaba mucho al Señor, que me llevaba a rezar, ¿no? Y sí. O sea, la vocación se puede despertar a cualquier edad, ¿no? Pero a los niños, ¿por qué no? Estoy convencido que sí, ¿eh? Sí. Durante esos años de formación sacerdotal, ¿qué modelo de sacerdote se le presentaba para su futuro? Quizás, sobre todo, tuve como dos modelos, ¿no? O sea, dos modelos que no son contrapuestos. Por una parte, los párrocos de pastoral, muy diferentes,
siempre sobre todo la pastoral parroquial, que de los fines de semana del seminario, especialmente el seminario mayor, pues descubrí párrocos muy entregados a la vida de la parroquia, ¿no? Párrocos de parroquia, ¿no? Y me identificaba mucho con ellos y era yo quería ser cura de parroquia, era mi vocación, yo quiero ser cura de parroquia, ¿no? Y veía en ellos, pues, sí, como un modelo, yo quiero ser como estos, ¿no? O sea, con la entrega a la gente, la entrega a todas las personas, la pluralidad de la parroquia, la diversidad de edades, por una parte. Y después, sí que, después, sobre todo, los formadores del seminario, pues a mí me marcaron muy positivamente y sí que yo creo que nos ayudaron a los seminaristas de aquel momento pues a entender mucho el sacerdote como el enamorado de Jesucristo, como el hombre de oración y que ama mucho la Eucaristía y encuentra en la Eucaristía la fuente de la vida sacerdotal, ¿no? Y esto, sí, yo lo veía mucho en los formadores que vivían con nosotros y yo creo que era pues, un poquito el modelo de este sacerdote muy enamorado del Señor. En su experiencia como vicario parroquial y párroco, ¿cómo fue preparando su corazón de pastor? ¿Algún recuerdo de estos 11 años de trabajo parroquial? Bueno, lo de 11 años son más años, ¿eh? Son más años de parroquia, sí. Porque estuve 19 años de cura en Mallorca y, excepto los 3 que estuve en Roma, todos... Bueno, los recuerdos, pues hay muchos, ¿no? Sobre todo en el campo de pastoral con jóvenes, todo el tema de catequesis con familias, ¿no? La pastoral familiar, sobre todo en las parroquias de San José, Corpus y en la unidad pastoral donde estuve al final. Tengo muchos recuerdos de acompañamiento espiritual, ¿no? De acompañamiento espiritual que como muy sencillo, ¿no? Pero tantas personas que se acercan al cura para pedirle pues, ser escuchadas, para pedirles un consejo. Bueno, pues, uno de los recuerdos que tengo más, evidentemente, es mi ordenación sacerdotal, porque bueno, en aquel momento el obispo Teodoro nos ordenaba, en el año 98 que fui ordenado, nos ordenaba en las parroquias donde estábamos enviados. Y yo estaba en un barrio que hice la etapa pastoral y después estuve 8 años de cura. Y en aquel barrio no había habido nunca una ordenación sacerdotal. Ahora se ordena en la catedral, han vuelto a la catedral, ¿no? Pero en aquel momento la iglesia era muy pequeña y la ordenación fue en un patio. Pero lo más interesante de aquella ordenación fue la implicación de la parroquia. Y todo el cuidado que tuvo el párroco, ¿no? Yo creo que fue un momento muy significativo para la historia de aquella comunidad, ¿no? O sea, el vivir la ordenación de uno de sus, de un sacerdote, ¿no? que le habían visto pues que llevaba 2 años allá, ¿no? Y después continué con ellos, sí, es un recuerdo muy grande. Después tengo un recuerdo muy especial cuando estuve en 2 parroquias juntas, San José y Corpus Christi, también un barrio de Palma, de Mallorca, que eran 2 parroquias que tenían pues sus colegios parroquiales, ¿no? Y lo que fue muy interesante fue esta vinculación, esta relación colegio-parroquia, y sobre todo esto se visualizaba en la celebración de la Eucaristía los sábados, ¿no? Donde venían familias de niños del colegio, además algunos coros del colegio venían a cantar. Bueno, aquella celebración era de una vida y una riqueza, y sí, cuando tengo aquellos recuerdos pues se me caldea el corazón. Muy bien. Realiza en Roma sus estudios de pastoral juvenil. Por cierto, Carlos Loriente me ha dado recuerdos. Carlos, de hecho que venía yo aquí. Sabes que lo han hecho vicario del clero en Toledo. Sí. Muy buena gente. Es muy amigo, sí. Le he dicho que venía y me ha dicho, dale muchos recuerdos, ¿eh? En los años de Roma, ¿qué suponen para usted estos años en Roma?
Bueno, para mí fue un cambio, o sea, fue un cambio en mi vida. O sea, para mí Roma me cambió. Cuando tenía que marchar yo llevaba 8 años de cura. Y me acuerdo que mucha gente me decía, que Roma no te cambie, que Roma no te cambie. Y lo decía en el sentido, bueno, pues que el Vaticano, ¿no? Estas cosas. Y a mí Roma me cambió. A mí Roma me cambió. Porque me enamoré de la iglesia. O sea, yo venía de una experiencia de iglesia pequeña, de una iglesia de una isla, que, bueno, con todo lo que tiene pues una isla, y descubrí la iglesia universal. Y descubrí la iglesia de los carismas, descubrí los movimientos, y descubrí esta belleza de la iglesia, esta belleza de cómo el Espíritu Santo pues genera tanta vida y genera tantos carismas en la iglesia, ¿no? Y para mí esta universalidad fue algo tan maravilloso. O sea, claro, me enamoré de aquella iglesia universal y después tuve que volver a la iglesia particular, a la iglesia pequeña, con mucho amor, ¿no? Sabiendo que tenía que dar la vida por aquella iglesia, pero sabiendo que no podía dejar de respirar con la iglesia universal, ¿no? A mí estar al lado del Papa, el sucesor de Pedro, ¿no? A mí me hizo mucho bien ir a una universidad pontificia, ¿no? Donde había tantas personas de tantos lugares, aparte de los estudios que también los disfruté y fue una experiencia, sobre todo después de unos años de pastoral, poder estudiar catequética y pastoral juvenil y confrontar la experiencia con lo que pues se te proponía en la universidad, para mí fue una gran riqueza. Después fue una gran riqueza pues estar en el Colegio Español, con otros sacerdotes de toda España. Pues también esto fue... Y después también incluso fue una riqueza poder participar de una parroquia de Roma, con un grupo scout, que también esto pues era... También tengo unos recuerdos maravillosos. Me acuerdo un campamento de verano que me fui con ellos a Austria, a hacer una ruta en bicicleta por el Danubio, y a mí aquellos chavales me robaban el corazón, porque les veías pues cómo seguían al Señor desde su condición scout, ¿no? Sí, para mí sí, Roma, y después en Roma tuve la oportunidad de hacer los ejercicios espirituales de mes, que era una ilusión que tenía, y coincidió que también cumplí los 10 años de cura. Y entonces me declaré como un jubileo personal y dije, bueno, pues de aquel jubileo, pues, y tuve la oportunidad de poder ser acompañado previamente y después vivir los ejercicios de Mesías. Lo obispo de Mallorca le pone al frente la pastoral de nueva evangelización. Algunas claves con las que usted considera que debe presentarse hoy el Evangelio a nuestro mundo. Bueno, sí, para mí creo que es muy interesante el situarse siempre donde estamos, ¿no? O sea, bueno, pues estamos en un mundo pagano, y esto yo creo que cuanto más lo tengamos en cuenta, pues no estamos en la época de cristiandad, estamos en un mundo pagano, un mundo que es, bueno, pues que es muchas veces hostil a la fe. A mí me gusta decir que estamos como en el destierro de Babilonia, ¿no? Estamos en la gran Babilonia. Bueno, y tenemos que ser conscientes. O sea, para evangelizar, ser muy conscientes de qué terreno no pisamos, ¿no? Y precisamente después, en esta Babilonia, pues es cuando es muy importante cuidar nuestra identidad. O sea, precisamente no podemos diluirnos en la gran Babilonia, ¿no? Sino que, pues precisamente el resto de Israel en Babilonia, pues se mantuvo muy fiel a la promesa de Dios. Los que se mantuvieron fieles a la promesa de Dios, fieles a buscar la promesa del Señor, bueno, pues fueron los que mantuvieron aquella vida, ¿no? Para mí me parece muy importante ser testigos del Señor. O sea, en este mundo, pues no contemporaneizar, ¿no? Y decir, bueno, sí, o sea, muchas veces precisamente en un mundo pagano queremos estar tan bien con todos que al final, pues, bueno, pues podemos proponer un evangelio muy light. No.
En este mundo, pues nosotros hacemos nuestra propuesta con toda su belleza y con toda su radicalidad. Testimonios con nuestra, o sea, yo creo que es muy importante el ser testimonios de una manera nueva de vivir, de una manera nueva de mirar la realidad, testimonios del amor del Señor. Después, a mí me parece muy interesante anunciar el querigma, o sea, no solo con nuestra manera de vivir, sino después de palabra también. Hay un momento que tenemos que poder decir, bueno, Jesucristo ha cambiado mi vida y Jesucristo puede cambiar tu vida. Y esto no solo como estrategia pastoral, sino como forma parte del ADN del discípulo misionero. Y después, a mí me parece, para evangelizar nuestro mundo en comunidad. O sea, es fundamental la experiencia comunitaria. Es fundamental. O sea, la experiencia comunitaria es la experiencia fraterna, ¿no? Ahora estamos en el sínodo, en sinodalidad, ¿no? Pero experiencia fraterna, ¿no? El cristiano en una época, en un tiempo, en un contexto pagano, no puede ir solo, sino que necesita los hermanos, necesita alimentarse en comunidad. Eso me parece fundamental, porque si no te pierdes. Y yo creo que es... Y queda después también en medio de un barrio, en medio de un pueblo, ¿no? Aquella comunidad puede ser referente, puede ser luz. Si es una comunidad que vive el Evangelio y que se deja amar por el Señor y se deja cambiar la vida por el Señor. Yo muchas veces digo, ¿cómo evangelizar? Cumplir los 2 mandamientos del Señor. El Señor tiene 2 mandamientos, nos da 2 mandamientos. El mandamiento del anuncio, ir por todo el mundo del Evangelio, y el mandamiento del amor. Y es el mandamiento de amar a los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Desde nuestra debilidad yo creo que en el fondo es muy simple, ¿eh? Yo creo que es muy sencillo. Lo que pasa es que, claro, sí, es apasionante también, ¿no? Bueno, si no te sirve, tú cortas y añades, ¿eh? Después, sí. Con 45 años se llamaba al episcopado, ¿se lo esperaba? ¿Cuál fue la reacción que tuvo al enterarse del nombramiento? ¿Qué le pidió al Señor ante esta nueva llamada? Bueno, no me lo esperaba para nada. No me lo esperaba absolutamente para nada. Y además que, en mi caso, yo creo que no había habido ni quinielas de estas clericales que se hacen, ¿no? Yo no sospeché ningún movimiento, nada. Ningún rumor, ¿no? Con lo cual me sorprendió la llamada del nuncio cuando me llamó y me dijo que fuera a hablar con él. Me sorprendió absolutamente. Y después la reacción inmediata fue de mucha sorpresa y me sorprendió no solo ser elegido para ser obispo, sino obispo auxiliar de Barcelona. O sea, yo le dije al nuncio, oiga, pero yo soy de un pueblo y me van a una ciudad. O sea, esto me sorprendió enormemente, ¿no? El auxiliar de Barcelona. No sé, una sorpresa. Después, a lo largo del verano, entre que te lo dicen, ¿no? Y sale publicado, y sale anunciado, y después viene la ordenación, que pasó el verano, ¿no? Que me permitió, pues, esto que tenemos que hacer los curas de cambios y de carpetas y de esas cosas arregladas. Bueno, pues a mí me entró miedo. Sí. O sea, después la reacción fue de miedo, decir, esto me viene grande, ¿no? Y miedo. Y me ayudó mucho una palabra de un sacerdote amigo, ¿no? Que le comenté con mucha naturalidad. Le dije, mira, es que tengo miedo, no me veo en esta misión. Entonces él me dijo, Tony, confía como siempre has hecho. El Señor te ha llamado, es una nueva vocación y el Señor te acompañará. Fíate, es que tienes que fiarte. Me lo dijo con un tono muy exigente, ¿no? Desde la fraternidad sacerdotal, y esto me serenó muchísimo. Esta palabra me serenó muchísimo. Esto de que me dije, fíate como has hecho siempre en otras misiones. El Señor te ha llamado. Claro que te viene grande. ¿Qué esperas?
Y esto sí. ¿Y qué le pedí al Señor? Antes de nuestra nueva llamada. Bueno, yo le pedí que pudiera continuar, o sea, me explico, ¿no? Pero que pudiera continuar siendo párroco. Es decir, a mí me preocupaba mucho el perder la distancia, el perder la cercanía de la gente, el perder la cercanía de la comunidad. Porque yo era muy consciente de que esta era una necesidad para mí. O sea, para poder vivir como sacerdote necesitaba pues la compañía de sacerdotes hermanos y necesitaba la compañía de la iglesia, que pasaba concretamente por aquella comunidad concreta que el obispo me había mandado, ¿no? Al perder esto, yo le pedí al Señor que no pierda esto porque no quiero perderme, ¿no? Y esto es lo que le pedía, sí, lo que le pido. Lleva 5 años como obispo auxiliar de Barcelona. Son 4, 4. Se reconoce entre los sacerdotes jóvenes su cercanía y escucha. ¿Cómo escribiría el perfil de una vocación sacerdotal hoy y rasgos de los curas jóvenes que hoy sirven en Barcelona? Esta pregunta es muy difícil, ¿eh? Esta pregunta es muy difícil, pero bueno, intento contestarla. Bueno, a mí me parece que respecto a los curas jóvenes que hoy sirven en Barcelona, yo estoy orgulloso. O sea, me llena el corazón. O sea, veo que los curas jóvenes que tenemos en Barcelona, pues son curas con un ardor apostólico muy grande, con un amor a la Iglesia. Sí, no sé, es que les veo y sí, se me ensancha el corazón y digo que, no sé, me llenan de esperanza, y me llenan de alegría. Algunos que cuando empiezan la misión de párrocos, pues algunos me han pedido que les acompañe, y esto a mí me encanta, les acompañe pastoralmente. Es decir, y esto yo creo que también es una misión del obispo, ¿no? Pues con algunos nos vemos cada mes para simplemente compartir cómo les va en la parroquia. Desde las dificultades más básicas, ¿no? Que uno empieza de párroco y se encuentra pues el consejo parroquial, tal, ¿no? Pero este seguimiento, pues a mí me ha hecho mucho bien y creo que también y esta docilidad de los sacerdotes jóvenes me impresiona y me llena de alegría. En cuanto a los rasgos del perfil, ¿no? de una vocación sacerdotal, ¿no? Bueno, yo estoy convencido que el sacerdote de hoy y de siempre, pero tiene que ser un enamorado de Jesucristo y un hombre profundamente de iglesia, ¿no? O sea, enamorado de Jesucristo, ¿no? Que vive una relación íntima con el Señor. Y después también un amor a la iglesia. Amor a la iglesia y estar en la iglesia, ¿no? Que no va de llanero solitario. Yo creo que esto quizás es un peligro que tenemos, ¿no? El individualismo, y esto sí que cuando uno va de llanero solitario, pues no, estamos en la iglesia y no es mi proyecto, sino... Creo que tenemos que ser hombres de oración y de escuchar la palabra y después, un poquito como decía antes, ¿no? Que encontramos en la Eucaristía la fuente de nuestro ministerio. Profundamente apostólicos, o sea, contemplativos, profundamente apostólicos en la escucha de las personas, en la atención, en la acogida, pero también en el anuncio del Evangelio, ¿no? El anuncio del Evangelio. Y después pienso que es muy importante ser personas de comunión y de fraternidad. O sea, yo tengo que agradecer al Señor yo siempre he tenido la suerte en todas las misiones que como sacerdote y después como obispo, siempre he estado en equipo y casi siempre viviendo con otros. Solo en una ocasión pues vivía solo, pero formaba parte de un equipo. Pero
pero siempre acompañado, ¿no? Siempre en equipo. Y esto, sí, para mí ha sido un regalo muy grande, ¿no? Y el trabajar en equipo, el trabajar en fraternidad y después también el trabajar el equipo también también son los laicos, ¿no? O también puede ser el diácono, puede ser el religioso, ¿no? Con los religiosos, con los diáconos, o sea, el trabajar en comunión a mí me parece que es clave, ¿no? Que se deje cuidar, y después yo creo que hoy se nos pide una formación humana, a nivel humano, también muy sólida, ¿no? Primero porque yo creo que nos encontramos con muchas personas rotas, ¿no? O sea, nuestro mundo rompe a muchas personas y después porque el ministerio sacerdotal está muy a la intemperie, ¿no? Muy a la intemperie. Por eso es tan importante lo de vivir la fraternidad, pero después una formación, evidentemente a nivel teológico, pero también a nivel humano, ¿no? A nivel de como persona humana, pues tenemos que cuidarnos porque la sociedad no nos arropa, como a lo mejor en otros momentos. No sé si me explico. Sí. Y ya está. ¿Qué ilusiones y proyectos ha puesto en su corazón el Señor estos años en el servicio a la Archidiócesis de Barcelona? Bueno, yo creo que el Señor ha puesto en el corazón muchas cosas de Barcelona. Yo me he enamorado de Barcelona. O sea, Barcelona me ha impresionado, ¿no? Porque Barcelona tiene una riqueza. A mí Barcelona me llamó mucho la atención la diversidad desde el principio, ¿no? Aquí hay de todo. En Barcelona hay de todo. Te encuentras todos los colores, para gustos colores de la iglesia. Está todo. Y esto sí que me ha fascinado desde el primer momento, ¿no? Quizás lo que me ha puesto más en el corazón, y también ha sido por delegación del señor cardenal, ¿no? Pero es curioso que, la evangelización de los jóvenes y de las familias. Después, últimamente, pues porque el Espíritu Santo lo ha posibilitado a través de la beatificación de Joan Roig, pues la aparición de un grupo, lo que ha generado un grupo de jóvenes profesionales, ¿no? Una edad que a lo mejor la pastoral juvenil no contemplaba y donde hay una búsqueda muy grande de Dios en momentos que se hacen grandes preguntas. Después también el tema de la evangelización, los métodos para la evangelización, pues sí que están en el corazón. Y después es curioso que hay dos campos que yo no había nunca tratado a nivel diocesano, ¿no? Sí, a nivel más pastoral parroquial, ¿no? Pero a nivel diocesano. Y tengo que decir que me han tocado el corazón, y es la pastoral de la salud y la pastoral de tanatorios. Porque han sido dos tareas que ahora han pasado al Bisbe Javier, pero han sido dos campos que el cardenal sí que me encomendó y la verdad es que me ha apasionado mucho la pastoral de la salud, claro, desde un punto de vista más de dirección, ¿no? Desde como obispo auxiliar. La pastoral de la salud y la pastoral de tanatorios, todo el tema de un convenio que hemos hecho con tanatorios, y ha sido una gran experiencia porque es cuando realmente te encuentras en la periferia total, porque tienes que negociar con otra gramática. Nosotros la gramática de la evangelización y ellos tienen la gramática comercial. Y dices, esto es estar en medio del mundo y aquí. Però he de reconèixer que això m'ha agradat. Y pienso que es un reto que tenemos, no fácil. Hace unos meses le diagnostican un cáncer, escribe una preciosa carta comunicándose a los sacerdotes y fieles, en la que habla de una llamada amorosa para más amar y seguir a Jesús, una nueva misión. ¿Cómo interpreta esta visita del Señor en su misión de obispo en la Iglesia de hoy? Bueno, la verdad es que me cuesta interpretarlo y me cuesta entenderlo, ¿no?
no sabría del todo interpretar, pero de la misma manera que me ha sorprendido tener un cáncer, o sea, que hace unos meses yo estaba lleno de salud y en ningún momento sospeché que no estuviera bien o que un tumor pues estuviera en mi interior, ¿no? De la misma manera que me ha sorprendido, pues también me ha sorprendido el Señor. O sea, también me ha sorprendido el Señor y me ha sorprendido su cercanía en el momento de la debilidad. Me ha sorprendido la consolación que siento con la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios o la Eucaristía, ¿no? Voy a la capilla y me siento con una paz que me invade y que me sorprende. O sea, espiritualmente es un momento muy especial en mi vida. Y por tanto, siento como el Señor que me cuida, ¿no? Y también la cercanía de María, de la Mare de Déu. Sí, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es algo que evidentemente me ayuda mucho a vivir la enfermedad. Después me conmueve y me sorprende la compañía de la Iglesia y cómo la Iglesia cuida a su pastor. Y esto es, o sea, la reacción primera, después de la carta, pues yo la vi normal, pero es que no ha decrecido. Y esto, bueno, a mí hace unos días pensaba en una escena de Don Bosco que que a mí me conmueve mucho, ¿no? Don Bosco estuvo profundamente enfermo en un momento de su vida y entre la vida y la muerte, y allá en su casa, en el patio, al lado de su ventana, los jóvenes hacían turnos para rezar porque se curara Don Bosco, ¿no? Y en un momento dado Don Bosco se puso bien, una mañana estaba ya bastante mejor, y abrió la ventana y vio a aquellos jóvenes que rezaban por él. Y Don Bosco, emocionado al verles, les dice: cada momento de mi vida, todo lo que queda de mi vida, cada momento de mi vida será para vosotros. A mí la compañía de la Iglesia, la oración de la Iglesia me provoca esto. O sea yo me rindo ante la Iglesia y digo: ¿cómo te amo? O sea, ¿cómo me siento amado? Y me rindo para servirte cada momento de mi vida, cada momento de mi vida, la vida que me dé el Señor, hasta que me llame al paraíso, pues es para la Iglesia. Y de la misma manera que os decía que Roma me cambió la vida y que descubrí la Iglesia universal, esta Iglesia que me enamoró, para mí este tiempo es un tiempo de reenamorarme de la Iglesia, pero de la Iglesia como que ama a su pastor. Es que, no sé, en este tiempo pienso, huelo mucha oveja, porque me siento tan cuidado y me siento tan amado, que solo puedo decir: todo lo que soy es para ti. Y realmente no sé, siento que hay algo nuevo en mi vocación, hay algo nuevo en mi vida, en mi ministerio, ¿no? Que el Señor está como una llamada, ¿no? A más entrega, a más servicio, a más, no sé, pero no sé interpretarlo demasiado más, no sé, ya dirá el Señor, ¿no? ¿Qué les diría a los que viven una enfermedad y no encuentran luz ni sentido? Bueno, que la luz, el sentido y la esperanza no está ni en nuestras fuerzas, ni en nuestro carácter, ni en nuestro ánimo, ni en nuestros proyectos. Porque mucha gente te dice: bueno, Tony, te tienes que animar. Bueno, tienes que poner optimismo. No dejes de tener proyectos para distraerte.
bueno, está bien distraerse, está bien entretenerse, está bien, todo esto está muy bien, pero de aquí no viene la esperanza, ¿no? Ni siquiera de las propias fuerzas, porque las fuerzas son, bueno, somos débiles, y cuando uno se encuentra 4 horas y media enchufado con un chute de quimio que te pasa una vía, bueno, pues no estás para optimismos, ¿no? Yo estoy convencido de que la esperanza nos viene de Cristo resucitado que pasa por la cruz. Y lo que ayer precisamente estaba hablando con un señor que tiene un cáncer, ¿no? Y bueno, pues compartimos un poquito nuestra experiencia y me decía, yo tengo la fe muy aparcada. Y yo le decía, sí, pues sí, si puedes, reza. Si puedes, reza. Sí, sí, háblale al Señor, dile, cuéntale lo que te pasa y pídele. Yo creo que es agarrarse al Señor de la cruz y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, ¿no? Yo creo que aquí puede venir la... Hay mucha gente que dice, esto es un mal sueño, ¿qué pasará? Pues a mí esto me revela. ¿Qué mal sueño? No es un mal sueño, esto es una experiencia de la realidad de la vida. Pues una experiencia vital. En estos momentos, mi vida tiene esto, no es un mal sueño, es algo que está y que para el Señor no pasa desapercibido, o sea, el Señor todo lo tiene en cuenta, ¿no? Yo creo que es mirarlo y mirarlo desde el Señor. Sé que no es fácil, ¿no? Es gracia, això és gràcia, per això s'ha de demanar, per això s'ha de demanar. Això no importa que ho poseu, però yo también estoy muy agradecido. Este tiempo de enfermedad, ¿no? El verano me ha ayudado, bueno, me lleva a pensar, ¿no? Estoy muy agradecido a la educación. O sea, es verdad que es gracia, evidentemente, ¿eh? Todo es gracia, pero te das cuenta de que en este momento tiras de una experiencia que durante muchos años muchas personas te han cuidado, ¿no? Sacerdotes, catequistas, religiosas, religiosos, retiros, seminario, dirección espiritual, ejercicios. ¡Wow! ¿Cuántas experiencias hemos tenido a lo largo de nuestra vida como sacerdotes, ¿no? Y te das cuenta que en estos momentos que todo se tambalea, que dices, ostras, ¿y ahora qué? O sea, tengo un cáncer. Pues aquella experiencia educativa, que casi sin darte cuenta has ido forjando con las manos de muchos y en las manos del Señor, te sirve, ¿no? Me ayuda mucho, bueno, no sé si os pasaba cuando erais niños que íbamos en bici y de repente venía un charco, ¿no? A mí me encantaba meterte en el charco, ¿no? Porque dices, ostras, qué basada, ¿no? Y levantabas los pies y la inercia te llevaba, ¿no? Yo creo que en estos momentos es el momento de levantar los pies. Y la inercia, o sea, la fuerza de la experiencia educativa y la fuerza del encuentro con Cristo resucitado te sostiene y te impulsa, ¿no? Y yo creo que esto va molt a favor de toda la pastoral que realizamos en nuestras parroquias, en los colegios, en las peregrinaciones. Todo esto, te das cuenta que después te sirve. Todo lo que tantas personas han sembrado sirve. Por tanto, sembremos. La pregunta aquí que no había puesto, ¿qué le dice la figura de San José? Usted recibe esta visita del Señor precisamente en el año de San José, ¿no? ¿Qué le dice la figura de San José respecto a su situación en este momento de enfermedad? A mí de la Patris Corde me impresiona mucho cuando presenta
a la figura de San José como el padre de la acogida y entendiendo acoger el plan de Dios. Y José no entiende lo que está pasando, le faltan muchos detalles, no tiene todos los datos para entender lo que está pasando, lo que le está pasando a María, pues aquella llamada del Señor, aquella misión del Señor, ¿no? La encarnación, y que José forma parte de aquel plan y que incluso él intenta, pues de alguna manera, desentenderse y salir de aquel plan. Y lo presenta como, y al final, gracias pues al anuncio del ángel, a José, el sueño, pues José acoge el plan de Dios que pasa por María, que pasa por él. A mí esto me ayuda muchísimo a sentirme llamado a acoger el plan de Dios sin entender por qué, porque en este momento de mi vida pues tengo un cáncer, pero acoger porque para el Señor nada pasa porque sí, ¿no? Si entonces para bien. Y acoger esta experiencia, esta realidad, esta enfermedad, y como parte del plan de Dios. Claro, y José es el padre de la acogida y padre de la ternura, ¿no? O sea, acogerlo con ternura porque por aquí el plan de Dios. Sí. Recibimos a menudo noticias que pueden llevarnos a una visión pesimista del mundo, de la Iglesia, de los cristianos. ¿Cuál cree usted que hoy es la buena noticia? ¿Son tiempos para la esperanza? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que la esperanza está en el corazón de la persona, en el corazón del hombre, que está deseando recibir una buena noticia y está deseando vivir de una compañía, de un amor muy grande, ¿no? Y esto, no sé, lo percibo en el contacto con tantas personas, ¿no? Tantas personas a veces de iglesia o personas que a lo mejor se han alejado de la iglesia, ¿no? Lo percibo especialmente también en los catecúmenos, ¿no? Que se acercan a la iglesia porque desean el abrazo del Señor, ¿no? Y hacen un camino, ¿no? Pero para mí aquí está la gran buena noticia, la gran esperanza, ¿no? Es la persona humana no se conforma con una respuesta, con una vida mediocre, con una vida a medias, con una respuesta. A veces sí que nos agarramos a respuestas, bueno, efímeras, momentáneas de un momento, pero después hay un vacío en el corazón. Y este vacío está deseando algo mucho más grande, ¿no? Y nosotros los cristianos tenemos a Jesucristo, ¿no? Tenemos la presencia de Jesucristo vivo en nuestra vida, ¿no? Por eso yo creo que yo creo que no, o sea, cuando miramos a la persona humana no podemos estar pesimistas, ¿no? Y cuando después miramos al Señor tampoco, ¿no? Y yo creo que además como iglesia estamos viviendo un momento muy, muy, muy bello, difícil, con nuestras dificultades como siempre ha habido en la historia de la iglesia, pero también con mucha esperanza. Por último, tiene usted como lema Gaudete semper in Domino, alegraos siempre en el Señor. ¿Cómo lee ahora este lema de su episcopado? Pues mira, yo escogí este lema, aparte de que me gusta mucho esta idea de los filipenses, porque uno de los obispos que tuve en Mallorca fue el obispo don Javier Salinas. Y don Javier Salinas, su lema es Gaudete in Domino. Y yo escogí Gaudete in Domino semper, añadiendo semper, pero lo escogí como un guiño a su paternidad y a su cercanía como obispo. Porque lo conocí antes de venir a Mallorca, porque era obispo del SIC, del Secretariado de Catequesis,
Yo era delegado de catequesis, entonces nos encontrábamos. Y su cercanía, su paternidad, pues ha sido una persona que a mí me ha hecho mucho bien. Y entonces dije, bueno, pues voy a escoger el mismo, Gaudete in Domino. Y dije, bueno, pero para que no sea exacto, añadiré Semper. Entonces, Semper. Gaudete in Domino Semper. ¿Cómo lo leo? Semper. Esta palabra golpea mi corazón porque dices, Tony, Gaudete in Domino Semper. Es la alegría en el Señor, ¿no? Es la alegría en el Señor. Pero es una gracia en una entrevista, en un diálogo con una religiosa me hizo una pregunta y me preguntó respecto a la enfermedad, ¿has estado alguna vez triste en este tiempo? Y le dije, mira, sí que al principio me angustió la noticia, ¿no? Porque no me lo esperaba para nada, y sobre todo la incerteza, ¿no? Esto, cuando te dicen tienes un tumor y no te dicen nada más, no sabes qué dimensiones tiene, ni cómo será el tratamiento, ni qué será. Pero tristeza, el sentido de esta tristeza que te come por dentro, yo no he tenido momentos de tristeza. Pero esto es gracia, ¿eh? Esto no es mérito personal, sino que es del Señor. Y es Gaudete in Domino, en el Señor. Semper. Porque me ha dejado Semper, ¿no? Pero bueno, sí, ¿cómo lo leo? Semper. Esta palabra, ¿no? Para acabar una mica, como es la revista de la hermandad, una palabra que le diría a la hermandad, conociéndonos como nos conoce, con toda libertad y bueno, pues ¿qué nos diría, ¿no? Usted como obispo auxiliar de Barcelona, como amigo obispo, como sacerdote también, bueno, ¿qué nos diría a la hermandad? Pues sed sacerdotes, enamoraos del sacerdocio. Sí, enamoraos del sacerdocio, ¿no? Enamoraos de esta vocación. Yo creo que en estos momentos y siempre, ¿no? O sea, que es importante que cada uno descubra su vocación y se enamore de su vocación, y el laico de su vocación laical, y el religioso de su vocación religioso, o el monje de su vocación monástica, el sacerdote de su vocación sacerdotal. Porque es corresponder a la llamada del Señor. Sed sacerdotes en todo y siempre, y enamorados de esta vocación tan maravillosa que el Señor nos ha regalado. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien.